siempre va a traer algo. Así que me salva. Esta semana me salvaste, Meli. Yo tengo otra perspectiva. A Estoy ver, mucho tu tiempo en mirada. las redes. Estoy tanto tiempo mirando cosas, viendo, qué sé yo, que las ideas llegan a mí, pero porque... Bueno, pero a ver, no se puede, memorizar todo. Haces una selección muy interesante. Ese es el punto. Los temas no son cualquiera. Yo todo lo voy linkeando con la radio, ¿te das cuenta? Bueno, también el trabajo ocupa el 80% del tiempo en mi cabeza. Ahí está, mira cómo te dice la inversa. Y bueno, por eso siempre como que voy pensando temas. Esto estaría re bueno para charlarlo con Romy, en este caso. Y me parecía súper interesante lo que encontré, que es una mirada social y obviamente psicológica también, ¿no? Basada en el psicoanálisis en el día de hoy, sobre las generaciones y aquellos traumas que arrastran las generaciones que hacen a las características fundamentales de cada generación en sí, ¿no? Sí. ¿Cómo nos vamos identificando, digo, no sé, los centennials, los millennials, la generación Z, todas estas están marcadas y atravesadas por cambios sociales que hacen a una regla básica, si se quiere. No sé si aplica a la general de... O sea, sabemos que hay particularidades, excepciones y todo. Está. El tema es cómo estas características sociales, culturales de cada época, de cada generación, atraviesan los psiquismos singulares. Claro. Ese es el punto. Por eso hoy en el título pusimos una mirada sociopsicológica, porque el video, ¿no?, que estuvimos mirando con Meli tiene que ver, bueno, es muy interesante porque son dos venezolanos, ¿no?, ingenieros venidos de su país, pero que de repente rompen con el título y se deciden hacer streaming. Exacto. ¿No? Muy interesante. Y el recorrido que tienen, justamente si podemos hablar de trauma, la sociedad venezolana, ¿qué podemos decir, no? Claro, todo lo que han tenido que atravesar y romper también, ¿no? Sí, y actualmente todo lo que atraviesan. Bueno, estos dos chicos jóvenes, más o menos de mi edad, millennials, que están haciendo acá un streaming súper interesante. La verdad que este tema me encantó. Ellos, van nombrando... con el correr de los años, las generaciones europeas, ¿no? Empiezan con la que ellos llaman, o que se llamó generación silenciosa, que es la época o la generación de la guerra europea, hasta llegar a la generación Z, que es la última. Ahora, lo interesante es que traspolan esto y también van a hablar de las generaciones latinoamericanas. Claro, hacen como un enfoque más latino, es cierto. Y eso es el recorte que yo hice, porque tiene que ver, ¿no?, con donde estamos, donde residimos. Exacto. Nombran a la primera generación como la generación del centenario, esta que vos decís, centennials, ¿no?, para decirlo de una manera más moderna. Claro. Que son los nacidos entre el 1900, 1920. Ellos van a decir, ¿no?, que son los que vivieron importantes transformaciones políticas y sociales, las primeras revoluciones, y se da la construcción de las naciones y los países latinoamericanos, ¿no? Así que mira qué importante. Claro. El inicio, ¿no?, de los países de Latinoamérica. Después dicen, va a venir la generación del 45, los nacidos entre el 30 y el 40, que fueron los que vieron el fin de la guerra mundial, ¿no? Ellos van a decir una generación de hijos de extranjeros, ¿no? Acá mayormente italianos, el casi 60 y pico %. Yo me incluyo, no sé vos, Meli, de descendencia italiana, en mi caso. En mi caso no. Ah, ok. También hay españoles, no sé en tu caso. Sí, españoles y criollos. Bien. Ahí está. Bueno. Esa es mi descendencia. El pensamiento de esta generación, decían ellos, eran los de la libertad, la democracia. ¿Por qué? Porque sus padres venían de la guerra, de la posguerra, ¿no? Esta es como una segunda generación. Claro. Y después, a ver si veo la tercera. Porque este es un nombre que me llamó la atención. A ver. La de los baby boomers. Ah, sí, los baby boomers. ¿No? Del 46 al 64. Dice, vienen con muchos cambios económicos, pero también con muchas dictaduras. Claro. Lo que no terminé de definir, ¿qué es esto de baby boomers? A ver, vamos a buscar la traducción. Ahora que estoy viendo, ¿no? Que para aclarar, porque es llamativo el nombre. Exacto. Se llama baby boomers, personas nacidas entre el 46 y el 64, durante la explosión de natalidad posterior a la Segunda Guerra Mundial. Considerando los rasgos de edades que abarca la generación, se estima el 15% de la población mundial. Ahí está. Porque es el boom de los baby.
porque hubo un gran natalicio. Claro. Incluso porque justamente la guerra había matado muchísima gente. Entonces, bueno, la generación posterior es como que se plantea esto, muchos nacimientos por familia. Claro. Ellos más que nada hacían referencia a la generación, a las familias judías. Claro, ¿no? Que hay que repoblar exactamente, esto. hay que repoblar la sociedad que ha sido tan castigada por la guerra y por las muertes. Claro, ahí está. Por eso los baby boomers. Mirá vos, sí. Después, bueno, la cuarta, la generación X, que fue la que conoció la democracia. Son personas que empiezan a nacer en democracia, empieza el voto, la posibilidad del voto. Padres que trabajan mucho y ausentes en sus casas, ¿no? Sí. Bueno, si vamos en cuestión cronológica, podemos decir que son la generación de nuestros padres, al menos de los míos, ¿no? La generación X. Claro. Y ahí viene mi generación. Pero me quiero detener en en la anterior. Es cierto esto de que estaban mucho inculcado el hecho de trabajar muchísimo. Por eso nosotros tenemos recuerdo de nuestros abuelos y cuántas cosas nos heredan, ¿me entendés? Hay familias donde tienen, no sé, una cantidad inmensa de terrenos, propiedades, cosas que fueron adquiriendo a base del trabajo, del esfuerzo y de todo lo que fueron construyendo, ¿no? En los años. Acuérdense que es esa generación de abuelos la que viene, ¿no? Los inmigrantes, los que vienen de Italia, de España, la generación que estábamos nombrando antes. Y que venían de atravesar una crisis económica muy grande, ¿no? A nivel social. Entonces, bueno, a raíz de este trabajo empiezan a haber mejoras económicas. Trabajan tanto que van adquiriendo cosas y bueno, por eso se menciona esto de no estaban tan presentes en casa, se la pasaban laburando. Claro que sí. Ya vamos a ver qué hay ahí, porque ahora estamos haciendo un resumen de de este video que vimos, después vamos a ver la mirada psicológica. Bien. Y bueno, ¿qué más podemos decir ahí? Ahora, después vienen los millennials, ¿no? Bien. Millennials, mi generación, ¿no? Okay. ¿Qué pasa? Estas democracias que se conocieron con los padres de esta generación se empiezan a desmoronar un poco. Entonces lo que caracteriza a esta generación, y recuerdo haberme sentido así mientras era estudiante, a ver. Somos o hemos sido muy apolíticos, ¿no? A diferencia de la generación anterior. Claro. Como una respuesta a eso, ¿no? Bueno, veníamos de tanta insistencia, sí, muy importante, ¿no? El movimiento de la democracia, por lo menos en nuestro país. Pero claro, nosotros es como que venimos con un exceso de eso, nacemos en un exceso de eso, entonces nos tiramos al otro, viste que nuestro país tiene también esta cuestión bipolar, nos vamos al otro extremo y recuerdo, bueno, lo he contado en alguna columna, yo empecé a estudiar en la Universidad de Rosario, en la Universidad Pública, en el 2005. Y recuerdo que cuando entré pensé que estaba entrando a la Universidad de Ciencias Políticas. Claro. Porque, bueno, esto que hablamos en esa columna. ¿Te viste invadida? Y dije, no, me equivoqué de facultad, me voy de acá. Porque me generó eso que estamos hablando, como una especie de rechazo. Claro. Digo, no, pará, esta es la de psicología. ¿Y por qué tan politizada? Claro. ¿No? Y yo ese sentimiento totalmente contrario, no quería saber nada de política. Claro. Después entendí que la política es parte de la vida, obvio, que todos terminamos desarrollando un pensamiento político de alguna manera, uno, bueno, no absoluto, pero bueno, sí recuerdo haberme sentido de esa manera. Entonces cuando leí esto de los millennials, digo, tal cual. Claro, me una sentí respuesta así. apolítica a la generación anterior, una manera de rebelarse a tanta política de la generación anterior. Claro. Bueno, después viene la generación que es la última hasta ahora conocida, confirmada, que es la generación Z, los nacidos de los 90 a los 2010. Ahí está la Meli. Mira, qué cosa, porque yo antes te englobé en mi generación, Meli. No, perdón, vos sos mucho más joven. Yo soy de la Z ya. Claro, vos sos de la Z. Y sí, 99. Bueno, una generación que nació con la tecnología, ¿o no, Meli? Sí, sin duda. Vos sos la que me explica cómo usar el TikTok, cómo usar, bueno, las redes. Obvio. Pero hay algo muy interesante con esta generación, que viene a romper con una cuestión. Se empieza a preguntar un montón de cosas de esta generación. Primero, una generación globalizada, nació con la globalización y la tecnología, pero se pregunta principalmente quién es, más que qué hacer. Es verdad, hoy en día hay más como una elección. Por ejemplo, mi generación era mucho de la universidad, no sé, de mi grupo de la secundaria, la mayoría fuimos a alguna universidad.
En cambio ahora hay más como una predilección por los oficios, o por buscar algo con título o sin título que realmente me guste hacer, que quiera hacer. Por eso es algo muy interesante, que a mí me gusta mucho de esta generación, de los adolescentes, principalmente de esta generación, que vienen a interrogar un montón de cuestiones, obviamente de lo anterior, ¿no? Del pasado. Obvio. Y bueno, estos chicos dicen algo interesante que me engloba. Es una generación donde hay un boom respecto a la terapia, y es real. Sí. Es real, a mí me llegan muchísimos adolescentes. Así que digo, bueno, qué interesante. ¿Qué pasará con la próxima generación? Ellos se preguntan eso. ¿Y cuál es la próxima? ¿No? Porque todavía no tiene un nombre. Se escucha por ahí el tema de los pandemials. Sí, los pandemials, que a mí me encantaría que quede ese nombre porque me parece anecdótico, pero totalmente es más fácil de estudiar en los libros de historia dentro de 100 años, los pandemials. Sí, porque después de la pandemia, ¿quiénes vienen? Esta sería la ayudita, ¿me entendés? Totalmente. Que te da la señora. Aparte, una situación, un evento social que nos ha marcado, que ha marcado al mundo. Entonces, bueno, ese nombre la verdad que le quedaría muy bien. Sí, es cierto. Y si me pongo a pensar, algo de esto también empiezo a ver en el análisis. A ver, en el consultorio. Desde la pandemia me empiezan a llegar niños desde los 3 años. Eso también es muy llamativo y habla. No solo que llegan como más pequeños al consultorio, sino que también los síntomas, digamos, que yo escucho en ellos son muy particulares. Bueno, mucha ansiedad, crisis de angustia, problemas en el lenguaje. Hay toda una novedad respecto a eso en niños tan pequeños. Claro. Entonces, bueno, ya se está armando esta generación, claro, obvio, nueva y futura. Obvio. ¿Qué es lo interesante de todo este recorrido que estamos haciendo? Que estos chicos, ¿no? Estos venezolanos van a decir que cada trauma generacional es en realidad una respuesta a la generación anterior. Tomemos el ejemplo que decíamos antes de los millennials con la política, ¿no? Claro, que ahí se ve clarísimo. Ahí se ve muy claro, por eso tomé ese punto. O la generación Z, también hijos de los millennials, que interrogan todo lo que sus padres quizás no interrogaron a la generación anterior. Tienen para interrogar. Tienen un trabajito. Hay un laburo ahí para hacer. Sí. A ver, ¿qué podemos decir desde el psicoanálisis sobre todo este recorrido? Freud escribió un texto muy interesante, bueno, desde el 1900 en adelante, que se llamó El malestar en la cultura. ¿Qué dice él ahí? Él se pregunta por la infelicidad del hombre que vive en sociedad. Va a decir que la cultura social impone al hombre, al sujeto, represiones, inhibiciones y lo llena de síntomas. Por eso Freud va a decir que la mayor fuente de malestar para un ser humano es el vínculo con otro ser humano. Uy, qué fuerte, ahora, claro. Bueno, no somos islas, entonces este malestar es inherente y es inevitable, ¿no? Por eso, qué interesante, cada generación con sus características, esto, a ver, no es, digamos, atraviesa al psiquismo particular de cada uno. Claro que sí. Entonces, bueno, más allá de cómo se las arregla cada generación, también ver, cómo se las arregla cada sujeto. Eso me encargo yo. Eso es lo que yo escucho. Obvio. Y acompaño, ¿no? ¿Qué hace también el sujeto con esos mandatos, ¿no? Culturales, sociales, familiares. Mirá si habrá mandatos, ¿no? Obvio. Y de la historia singular de cada uno. Claro, ¿no? que Porque si hay algo que no es generacional, es el deseo, ¿no? Siempre uso ese concepto que es muy importante en mi trabajo y en el psicoanálisis. Bueno, el deseo es lo más singular que hay. Entonces, hay que ver qué pasa, cómo se las arregla cada sujeto con su deseo que viene atravesando todas estas cuestiones culturales, sociales y familiares. Romy, sumamente interesante todo lo que estás planteando. Vuelvo un poco al comienzo de la columna donde yo decía, hay reglas básicas que hacen un poco a la personalidad de toda una generación. Pero sin duda es que no todos vamos a asumirlo de la misma manera. No quiere decir que todos los millennials, todos los centennials, todos los generación Z seamos iguales. Eso sin dudas, pero sí hay generalidades que se ven atravesadas por el contexto. Y esto volvemos a lo mismo. Ya lo hemos charlado también en alguna columna.
¿somos el contexto o no lo somos? ¿O en qué proporción lo somos? O somos parte del contexto. Ahí está. Bueno, muy bien. Esa es la respuesta que cada uno deberá buscar en el diván particular de cada uno, pero está buenísimo. Sin dudas que pasa esto. Cuando vas escuchando el podcast de estos venezolanos, te vas sintiendo representado por un montón de situaciones. Exactamente. A lo mejor no sabías cómo se llamaba tu generación, pero cuando escuchás las características, alguna identificación corre. Obvio. Sí, y además ellos lo que tiene de bueno también es que le ponen mucho humor a lo que hacen. Sí. Entonces, bueno, como que van hablando en serio, obviamente van repasando características que son totalmente ciertas, pero también esto te dispara un montón de situaciones, entonces van poniendo ejemplos más cotidianos, bueno, un montón de situaciones. Así que me alegra que te haya gustado y que hayamos sacado este análisis. Me encantó, como siempre, tus propuestas a mí me encantan. Y debatirlas y bueno, hablar de lo que pensamos también. Yo sentía que no me podía quedar con eso para mí sola, yo no podía ser la única que, aparte vi eso sola, 2 de la mañana de un sábado probablemente. 2 de la mañana está, bueno, pero qué cosas interesantes que miras, yo a las 2 de la mañana no existo. No, estás en otra. Pero bueno, sí, esas son las cosas interesantes que yo miro a las 2 de la mañana y aparte me van sugiriendo, viste que el algoritmo te va proponiendo. Cuando ves algo, te propone algo similar. Sí. Así que ahora tengo 20 capítulos más guardados ahí en el ver más tarde, que ya tendré otra crisis de 2 de la mañana y no sé qué ver, bueno, y voy a recorrer eso. Y haremos un tema para la columna de Romy. Ya vamos a encontrar, cómo no. Gracias, Romy, como siempre. Buen finde. Gracias, igual, Meli. A disfrutar, que se viene un finde, parece muy lindo a nivel, ¿no? Clima. Ojalá. Ayer esperábamos la lluvia, no llegó, que también en algún momento está bueno que llegue, pero después del domingo, ¿cierto? Que nos deje pasar la primavera. Exacto. Obviamente. Gracias, Romy. Buen finde.